¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y que hayan podido leer todo el material que estuvimos viendo la semana pasada, porque este fin de semana, mañana, ya les voy a dejar habilitado el cuestionario, ¿no? Para que ustedes puedan ponerse a prueba, decimos, a ver cómo vamos hasta el momento, ¿sí? Este cuestionario háganlo a conciencia, ¿no? Porque en realidad como todos. Pero en este nos vamos a detener más todavía porque es la apertura, ¿no? A aquella metodología que ustedes van a implementar cuando realicen ese trabajito de aplicación, ¿sí? Es muy bueno que, como dije yo, hagan sus cuadritos esquemáticos, cuadros comparativos, ¿no? ¿Cuál es el fin que tiene cada una de esas metodologías? ¿Sí? Para que cuando tengan que hacer esa visita, ustedes conozcan el procedimiento y cuál es la que les conviene, ¿sí? Dependiendo de la institución a la que ustedes hayan elegido, ¿no? Llevar adelante ese estudio, ¿no? Esa mirada, ¿no? Que va a servir muchísimo para, bueno, conocer en primer momento cuál es la función que cumple un trabajador social y para observar si realmente se hace este trabajo. Yo les decía, si se hacen los seguimientos, normalmente sí se realizan, ¿no? Los diagnósticos, hay, bueno, la planificación, pero observamos muchas veces que los seguimientos no se realizan, ¿sí? Así que eso yo les voy a estar avisando mañana, como hacemos siempre, ¿sí? Tipo, o es a la mañana o a las 7 o antes de las 6 de la tarde, que ustedes ya pueden ingresar y realizar el tiempo que consideren. A ver, ahí los voy a leer. Esperen un momentito, que ya les estaba por compartir. ¿Empezamos? Sí, claro, claro que sí. Muy bien, Gladys. Sí, ahora lo estaba por comentar. Sí, cerramos ya por metodologías, ya hicimos ese cierre, por eso cada cuestionario que nosotros realizamos es justamente porque damos inicio a un nuevo módulo. Y vamos bien, vamos súper bien con el tiempo, así que eso es muy, muy favorable para llegar con todos los módulos ya cuando ustedes tengan que terminar, ¿sí? Pero ustedes recuerden que faltando aproximadamente 2 meses o un mes y medio, yo les voy a dar y les voy a compartir la estructura de ese trabajito de aplicación. Lo bueno es que ustedes en este tiempo ya pueden ir visualizando, ¿no? Aquel organismo o aquel tal vez entidad de su zona, de su provincia, o que de última, que muchas de sus compañeras han decidido hacer una creación totalmente personal, ¿sí? Digamos, simulando todo lo aprendido en una organización que es ficticia e hipotética, ¿no? Porque hay algunas zonas donde no les permiten hacer esta visita. Yo siempre digo que no es una investigación, simplemente es una aplicación, ¿no? Para que yo, que estoy finalizando un cursado, pueda conocer la realidad del trabajador social, ¿sí? Pero bueno, muchas entidades no lo entienden, ¿sí? Entonces, muchas de las personas deciden hacer una creación. Otras no, directamente les permiten, ¿sí? Por eso lo vamos a conversar más adelante. Este es el módulo 3, ¿sí? Que vamos a analizar y ver ya problemáticas, ¿sí? A las que nosotros vamos a ser partícipes en algún momento, ¿sí? Dependiendo si ustedes van a trabajar, supónganse, en los centros terapéuticos, que yo siempre pongo como referencia, porque el trabajo
que nosotros siempre buscamos es este, ¿no? Porque estamos más seguros, tenemos un equipo interdisciplinario, y nos sirve muchísimo cuando uno hace las prácticas y está preparando su tesis, dirigirse a estos lugares donde seguro los directivos son trabajadores sociales, ¿sí? Y se nos hace mucho más sencillo, ¿no?, llevar adelante nuestro trabajo. Fíjense que son muchas las problemáticas que vamos a analizar, ¿sí? Una que nos da bastante tiempo de análisis son las alteraciones en el comportamiento, ¿sí? Aquí vamos a conocer todas las diferentes tipos, ¿no?, de alteraciones, que aquí sí nosotros podemos encontrarlas tanto en la parte educativa como así en la vida cotidiana también, ¿no? Y cómo podemos interceder. Aquí fíjense, las dificultades en el aprendizaje, nosotros aquí podemos ser partícipes de un equipo, ¿no?, de gestión de una institución, o tal vez podemos dictar clases porque se puede, ¿no?, formar parte de los equipos. Algunas provincias lo permiten, ¿sí? Inscribiéndose en las juntas de clasificación y se da estas posibilidades, ¿sí? Algunas provincias, no en todas. Y si no es así, nosotros tenemos la posibilidad de ayudar, en este caso, cuando tenemos alumnos que presentan, supónganse, dislexia, ¿no?, disgrafía, ¿no?, puede ser, o también hablamos cuando ellos tienen alguna dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Que ya vamos a ir analizando y viendo cómo podemos trabajar. Para evitar también, fíjense, el fracaso escolar, ¿no? Que bueno, aquí yo digo que cuando llegamos a esta palabra fracaso, yo necesito acá la participación muchas veces de la familia, ya sea, como siempre digo, padre, madre o tutor, la persona que se haga cargo, para evitar, ¿no?, que mi alumno o mi hijo la persona con quien yo trabaje viva esta circunstancia. Hoy en día, ¿no?, a través de las diferentes modalidades que brinda la educación, hay muchas posibilidades de que mi alumno pase diferentes instancias y no tenga que tal vez, bueno, repetir, más allá que hoy volvió la figura, ¿no?, de la repitencia. Años anteriores como que dejó de circular y hoy la tenemos vigente. Y nosotros podríamos llegar a evitar ese fracaso escolar, ¿sí? Yo creo que aquí ya fracaso es lo último, cuando ya no tenemos una persona que acompañe a ese alumno. Los docentes hoy son una persona de muchísima contención, más allá que los organismos nos impulsan a este trabajo. Sí, lo digo porque yo trabajo como docente y tenemos que realizar diferentes metodologías, ¿no?, para evitar estas circunstancias. Fíjense esta problemática, o como es la violencia social, tan vigente y que muchas veces nosotros nos da para pensar, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Que la observamos cada día más violenta desde los niños, ¿sí? Y bueno, ni hablar en ese caso de los adolescentes o los jóvenes, ¿sí? Y este tema también, ¿no?, que son los intentos de suicidio, que en mi zona, en un tiempo, se hizo un trabajo bastante profundo, ¿no? Porque había circunstancias como estas muy, muy seguidas en una zona que es una localidad donde seguro, de acuerdo a los estudios que se realizaron, los jóvenes no tenían una expectativa de vida, ¿sí? A ver,
no había posibilidades de crecimiento laboral, ¿sí? Bueno, situación económica, bueno, ni hablar. Aquí podemos mencionar también las diferentes problemáticas con los consumos problemáticos, ¿sí? Como son las adicciones, ¿no? Que eh, vemos que se pueden, bueno, complementar con algún trastorno mental, ¿sí? Allí también nosotros vamos a ver en su momento la ley de salud mental que tuvo, ¿no?, una serie de modificaciones y también vamos a hablar de discapacidad, que es un tema que muchas veces lo observamos nosotros y hoy en este tiempo hubo como una mirada bastante profunda en aquellas personas que, bueno, no tenían la razón para recibir una pensión, en ese caso por discapacidad. Y las personas que realmente tienen todos los estudios, ¿no? Se hizo, bueno, la participación en diferentes entidades, tuvieron problemas, ¿sí? Ellos continuaron con su, bueno, con su pensión. El problema fue con los que no estaban presentando los papeles o que eran verídicos. Fíjense aquí, hablamos de los accidentes. Bueno, que esto está bastante relacionado con la juventud, ¿sí? Que hoy en día tal vez se suben a un vehículo, ¿no? Y es como que hay demasiada adrenalina, se sienten tal vez superiores, ¿no? En mi provincia, el fin de semana anterior, tuvimos 3 muertes casi continuadas de jóvenes de 22, 21, 23 años. En este caso estamos hablando de jóvenes que no usan su casco, su equipo, digamos, de protección tan necesaria, ¿sí? Y justamente tenemos como una unificación, ¿sí? Las adicciones, el alcoholismo. Salen, ¿no? No hay una persona que se va a hacer cargo de ese manejo, no dimensionan lo que puede pasar, ¿no? Y sucede lo que hemos vivido aquí en mi provincia. Después nos vamos a detener aquí, en los trastornos alimenticios, ¿no? Que podemos observarlos nosotros también en la parte educativa. Acá hay muchas entidades, ¿no?, que acompañan a estos procesos, como cuando hablamos de bulimia, ¿no?, de anorexia, pero en este caso pueden ser algunos que son nerviosos, ¿sí? No solo porque las jóvenes quieren tener una figura que tal vez es imposible, ¿no? Por acá tiene mucho que ver las redes sociales, ¿no? Las, bueno, las medidas que utiliza la sociedad en ese caso y que nosotros podemos trabajar en ese caso en un equipo también. Y nos vamos a detener acá, en un embarazo no deseado, ¿sí? Que podemos hablar también en la parte educativa, ¿sí? Donde acá se hace un gran trabajo porque hoy en día hay un trabajo a través de proyectos donde se hace una mirada bastante profunda en estos temas, ¿sí? Y en esas edades donde ellos están, bueno, decimos nosotros, sus hormonas están a 1000, ¿sí? Y donde aquí es necesario educar, ¿sí? Instruir y, bueno, y ellas no vivan estas circunstancias, ¿sí? Ya después queda por decisión de ellos, ¿no? Por medio de los gobiernos, por medio de diferentes entidades, se entrega, ¿no?, bueno, preservativos, medios de protección en ese caso, pero no se hace, o se hace caso omiso, decimos nosotros. Y después vamos a estudiar también los abortos, ¿sí?
que aquí va a dar, tal vez si ustedes quieren, podemos hacer una especie de debate, ¿no? Que lo hemos vivido, ¿no? Cuando estaban los famosos pañuelos verdes, los famosos pañuelos celestes, ¿no? Que tuvimos un gran debate. Y después también, que eso es una problemática que me imagino que en su provincia también la viven, la delincuencia, ¿sí? Es que aquí hay varios factores. Muchas veces lo escuchamos como que es la situación económica, pero aquí hay que ver algunos aspectos, ¿sí? Vamos a profundizar nosotros. Y nos vamos a detener en esta también, depresión, ¿sí? Hay como una especie de mirada que fue de la cuarentena de la pandemia en, en adelante, diferentes sectores de la sociedad es como que aumentaron los casos, ¿sí? En la parte laboral, nosotros vemos muchísimas personas que solicitan, ¿no? Licencias psiquiátricas. Esa circunstancia dio lugar a que muchas personas hoy vivan este trastorno, ¿sí? Y nosotros acá vamos a ayudar. Cuando hablamos de depresión, aquí necesitamos, como siempre digo, el apoyo de un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Quien ayude a esa persona a poder acomodar, ¿no? Bueno, sus ideas, poder acomodar sus emociones, decimos, ¿no? Porque eso es lo que ellos no pueden tratar de administrar, que siempre se dice, pero no es tan fácil, ¿no? Es necesario tal vez la escucha, ¿sí? Y si es necesario, bueno, que se les administre medicación, bienvenido sea, ¿no? Para que esa circunstancia sea, bueno, por un tiempo y no por un lapso bastante prolongado. Ahí vimos todos los temas, es mucho, ¿sí? Este tema nos va a llevar seguro esta clase, nos va a llevar el próximo viernes también, ¿sí? Porque son muchos temas para que nosotros analicemos y veamos y hagamos una mirada amplia, si así podemos. Y esto también les va a servir a ustedes para que decidan cuando tengan que hacer esa visita, si tienen en su zona, ¿no? Algunos centros donde puedan observar que se trabaja, ¿no? Que tenemos pacientes que tienen algunas alteraciones, como en este caso del comportamiento, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a estudiar? Fíjense, vamos a mencionar en este caso que son pequeñas desviaciones, ¿sí? Que es muy importante que se observe desde muy pequeñitos, ¿sí? Aquí nos vamos a detener en el jardín de infantes porque muchas veces en la familia no lo observan, ¿sí? Pero cuando los niños ingresan al jardín, allí las maestras que tienen, por supuesto, sus estudios y van analizando todas las etapas, el crecimiento, el avance, ¿no? Y muchas veces el retroceso que ellos tienen, ¿sí? Y podemos observar algunas alteraciones. Esto es muy bueno que así se realice para que no avance en ese tiempo. Nosotros aquí, fíjense que vamos a hacer una distinción en aquellas que son temporales o aquellas que son ya crónicas, ¿no? Y bueno, que decimos que hay diferentes factores que pueden ayudar, ¿sí? Yo acá les he colocado los más comunes, ¿no? Como son la parte biológica, la parte, bueno, psicológica, la social, ahí nos vamos a hacer nosotros nuestra mirada. Y, ¿por qué no?, la parte ambiental, ¿sí? Así nosotros vamos a poder estudiar los tipos que tenemos de alteraciones, ¿sí? Esto es muy bueno que puedan ir haciendo, como siempre digo,
sus apuntes, ¿sí? Usen los Power, les va a servir mucho para, bueno, para tener la información, digamos, de manera sintética. Fíjense, vamos a empezar a analizar un trastorno que es de la conducta, ¿sí? Después tenemos los de personalidad y estos son los que están bastante vigentes, ¿no? Los de ansiedad. Que yo decía, hoy en día tenemos muchas personas que visitan a los psicólogos, ¿sí? Y bueno, que también necesitan un apoyo, en este caso de un psiquiatra, ¿sí? Fíjense acá, vamos a empezar a analizar algunas características, ¿no? De trastorno de la conducta. Acá fíjense esto, recién decía que es oportuno que se observe el comportamiento que tiene un niño, ¿sí? Para evitar que esos patrones, así lo mencionamos comúnmente, persistan, ¿sí? Si nosotros observamos que ese niño tal vez tiene conductas agresivas, ¿sí? O desafiantes, nosotros ahí nos ponemos en alerta, ¿sí? Y acompañamos. Tenemos acá, necesitamos la familia, ¿no? Tal vez es solamente en el ámbito escolar y en el ámbito familiar no es así, ¿no? O tal vez, fíjense, en este caso, cuando ya hablamos que, bueno, hacen caso omiso, o la palabra tal vez correcta sea que violan las normas sociales, ¿no? Que ayudan a que la sociedad tenga, bueno, una tranquilidad, vamos a decir, ¿sí? Y aquí, si quieren, podemos hablar e incorporar como ejemplo a la delincuencia, que sería acompañando a este trastorno de la conducta. Fíjense acá, yo digo, les he colocado también los derechos. Aquí cuando hablamos de delincuencia, ahí sí se están vulnerando los derechos de las demás personas. Nosotros aquí vamos a tener en este caso, hay organismos que trabajan, en este caso con jóvenes, que, bueno, delinquen, ¿sí? Que ya las vamos a conocer también. Fíjense en este caso, ¿no? Los trastornos de la personalidad. Bueno, aquí hay personas que tienen este trastorno de bipolaridad, son cambiantes. Y esto da lugar a que nosotros no sepamos en qué momento vamos a poder dialogar con esa persona, porque si nos acercamos, nos trata de muy buena manera, al rato nos trata de una manera totalmente distinta. ¿Qué está pasando en este caso? Por eso yo les he colocado acá que son patrones de pensamiento o sentimiento o de comportamiento, ¿sí? Que van a causar especialmente problemas interpersonales, ¿sí? Que aquí nosotros vamos a tener problemas familiares, ¿sí? Aquí normalmente hablamos con los adolescentes, ¿sí? Que tal vez están en esa etapa de cambio donde quieren ser tal vez independientes y ellos pueden tener diferentes conductas, ¿sí? Algunos que son tal vez, decimos nosotros, oposicionistas, que no podemos eh, tal vez llegar a ellos porque siempre hay una evasiva, ¿sí? Tal vez hay otros que son todo lo contrario, son más bien retraídos, que en esa actitud no nos tenemos que quedar solamente con que es retraído, es tímido, ¿no? No, porque atrás podemos observar otras situaciones que se están viviendo en los hogares, ¿sí? Y que ellos no se animan, ¿no? Bueno, a comentar. Lo vamos a ver, ¿sí? Y esto da lugar después a otra problemática como son los abusos, ¿sí? Vamos a tener como ejemplo. Y después tenemos acá los trastornos de la ansiedad, ¿sí? Muy vigentes, ¿sí? Que preocupan.
¿no? Porque aquí la persona tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene ataques tal vez de pánico, ¿no? Que bueno, aquí sí o sí es necesario que sea atendido, ¿sí? Tal vez nosotros en este caso los vamos a conocer, ¿sí? Cuando surja nuestro trabajo, nos van a dar, ¿no? Un diagnóstico muy, muy sencillo y nosotros tal vez tengamos que hacer una visita para conocer esa realidad y poder tener contacto con las familias, ¿sí? Y bueno, después ya hacen el trabajo continuo en el resto de gabinetes, ¿sí? Nosotros, en este caso, vamos a conocerlos para que tengan ustedes una mirada y cuando eh, se presente esa situación, puedan diagnosticar ustedes también y acompañar, ¿no? Y saber de qué se trata. No quedar tal vez aislados y escuchar solamente a un profesional. No es muy bueno tener ya, en este caso, esta formación. Miren aquí, tenemos más, ¿sí? Los trastornos del estado del ánimo. Bueno, esto es hoy en día lo vemos bastante, ¿sí? Porque está relacionado muchísimo con los anteriores, ¿sí? Aquí hay, fíjense esto, donde nosotros tal vez en nuestra familia o personas que conozcamos notamos cambios que son drásticos, ¿sí? Bueno, en su conducta, ¿sí? Y fíjense que yo acá menciono dos ejemplos que es la depresión o manías también, ¿sí? No solo nos vamos a quedar con la depresión. Esto también dio lugar a, desde este tiempo, ¿no? De la pandemia vimos muchísimo, ¿no? Muchas personas más bien jóvenes y hay dos eh, sectores más marcados, ¿no? De la parte de la sociedad, que son los jóvenes y las personas tal vez un poquito más grandes, los ancianos, los gerontes, como decimos nosotros, ¿no? Que son los que tal vez más fueron perjudicados o afectados durante ese tiempo, ¿sí? Tal vez el resto de las personas en sociedades supieron manejar este momento, ¿sí? Sí lo observamos en las personas que tienen aproximadamente 50, 45, 50 años, ¿no? Que es normalmente la edad laboral también, ¿sí? De acuerdo a una serie de estudios, ¿sí? Que arrojan esta información. Miren aquí, ¿no? En este caso, tenemos los trastornos psicóticos. Bueno, acá ya tenemos personas que tienen sus alteraciones que pueden ser, ¿no? Como alucinaciones o delirios. Bueno, a ver aquí, vamos a detenernos en este caso, en este trabajo, ¿sí? Nosotros aquí, eh, primero vamos a trabajar en una entidad que más bien diríamos que trabaje salud mental, ¿sí? Ellos van a hacer todo el trabajo, tal vez aquí ya con las medicaciones, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar con la familia. Pero cuando llega una persona para ser alojada en estas entidades, el primer contacto que tienen es una trabajadora social, una psicóloga o un psiquiatra en ese caso, ¿sí? Esos son los que hacen el recibimiento, se completa toda la documentación. Aquí es necesario que esté presente un familiar directo, ¿sí? Padre, madre, hermano, ¿no? Tal vez ya si es un cuñado, que normalmente preguntan si puede estar en ese momento, necesitamos
Si no hay otra persona, él lo puede hacer, pero necesitamos una persona que sea contacto sanguíneo, familiar directo, ¿sí? Y luego ya se sigue ese trabajo, normalmente se hacen visitas periódicas y en algún momento nosotros como trabajadores sociales vamos a necesitar tener un contacto con la familia, bueno, para comentarles los avances, comentarles los, tal vez retrocesos, ¿no? Y más todavía cuando ya la persona puede empezar a tener sus salidas, ¿sí? Tal vez empiezan en un primer momento con unas horas, con su medicación, por supuesto, y después ya pasan a tal vez un fin de semana, dependiendo de ese comportamiento, ¿no? Por eso el trabajador social tiene una charla con la familia, ¿sí? Para ver si se adaptó, si no hubo problemas tal vez con la medicación, cómo lo vieron ellos, ¿sí? Y nosotros seguimos completando toda la documentación, ¿sí? Para después, muchas veces necesitemos las derivaciones, ¿sí? En el caso, ¿no? Que la persona sea alojada en la parte pública, ¿sí? Allí es muy sencillo, porque ellos mismos hacen las derivaciones y llevan al paciente hacia los determinados lugares, ¿no? En la parte ya privada es un poquito tal vez más confuso, ¿no? Eh, realizar estas interconsultas que decimos. Y después nos vamos a detener aquí, ¿no? Que después de esto vamos a seguir charlando, ¿no? Yo les hago una mirada así bastante rápida, contándoles en algún momento ejemplos, ¿no? Para que ustedes vayan, bueno, adentrándose, ¿no? Al ritmo de trabajo que van a tener próximamente. Fíjense acá, trastornos de aprendizaje. Bueno, aquí nosotros vamos a ayudar a, especialmente pueden ser, bueno, niños, jóvenes, ¿no? Que ya tienen ellos una, bueno, un trastorno, ¿no? En cuanto a su aprendizaje, como dije yo recién, que puede ser dislexia, ¿sí? Que puede ser que ellos tal vez no puedan o presenten dificultades para la escritura, como así también para aprender, para poder razonar las matemáticas, ¿sí? Especialmente, ¿sí? Nosotros acá vamos a trabajar en institutos, pero aquí nosotros vamos a trabajar con los papás, ¿sí? Para ver la realidad que ellos nos presentan, ¿sí? Y se hace un trabajo acá con los psicopedagogos, ¿no? Con los psicólogos, ¿no? Y mejor si ellos hacen sus tareas en ese centro. Eso es lo bueno, ¿no? No que sea tal vez esporádico, no, no. Es muy bueno cuando hay un seguimiento, especialmente, ¿sí? Eso es lo favorable. Aquí lo desfavorable es que estos institutos tienen un costo, bueno, bastante elevado, ¿sí? Y normalmente son privados, ¿sí? Allí está la diferencia que siempre la marcamos, ¿no? Entre las personas que tienen una situación acomodada y aquellos que tal vez no la tienen. Pero en la parte pública también, ¿no? Se recibe eh, bueno, este servicio. Lo malo es decir que hay mucha distancia, ¿no? Para solicitar turnos, ¿no? Eso es lo más complicado que vamos a observar. Están los centros de salud, están los hospitales, ¿sí? Para que ellos asistan, por supuesto, acompañados con un adulto, ¿no? Quien es el que va a llevar
el seguimiento. Fíjense acá, yo creo que los están viendo, ¿no? No me dijeron nada que no están viendo, así que si es así, venimos súper, súper bien. No se detiene, me parece, ¿no? Según la parte técnica, me dijeron que hoy iba a estar súper bien. No lo sé. Vamos a ver si es así. Fíjense acá, tienen un listado, ¿no? Con una pequeña explicación, ¿no? De los síntomas. Esto es bueno para cuando ustedes conocen personas y ya normalmente cuando entramos en este ámbito empezamos a tener una mirada tal vez más detallada en todas las conductas, movimientos que tiene una persona, ¿sí? Eh, Esto que no se haga tal vez, como decimos, continuo, ¿no? Porque por ahí puede ser molesto al resto de las personas que nos rodean. Fíjense, yo acá es muy sintético, ¿no? Porque esto es bastante amplio. Les he colocado algunos síntomas, fíjense. Cuando tenemos personas, ¿no? Que son agresivas, no, acá no vamos a mencionar más que estas conductas que son violentas, amenazantes, y bueno, aquí fíjense, no solo lo hacen es a las personas, sino a, a los animales, ¿no? Que son totalmente indefensos, ¿no? Pero esto también hay que trabajarlo. En el caso de los animales, vamos a hablar del maltrato, que hoy hay un seguimiento bastante amplio, ¿no? Y ni hablar en el caso de las personas, que sí se hace, ¿no? Ya hace un tiempo. Fíjense en este caso, ¿no? Bueno, aquí sí podemos decir que son aquellas personas que ingresan, ¿no? A los hogares o a escuelas que también vemos o a entidades, vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué hacen ellos? No, hacen vandalismo, ¿sí? Daños, rompen, no porque muchas veces por, eh, bueno, robar, sino por hacer daño, nada más, ¿sí? Y después esto, que también es importante que nosotros lo estudiemos o lo observemos, ¿no? ¿Qué es la falsedad? Mentiras, robos, engaños, especialmente hagamos una mirada en los niños, ¿sí? Para poder acompañar, para poder eh, tratar a tiempo, ¿sí? Estos momentos, ¿sí? Muchas veces cuando vemos estos temas, eh, tuve alumnas que son mamás, que son papás, y ellas dicen, sí, la verdad que eh, un reto a tiempo es un problema a largo plazo solucionado, ¿sí? Bueno, acá nosotros vamos a trabajar en este caso, ¿sí? En un gabinete, en ese caso. Miren acá, impulsividad. Bueno, esto también nosotros vamos a tener personas. Si trabajamos en un centro terapéutico, van a ser nuestros pacientes, aunque yo dije que para nosotros son usuarios. No podemos decir pacientes porque dije que no somos médicos, ¿sí? Tenemos un trabajo distinto. Desafío, esto también, fíjense, ¿no? Hay personas que ya desde muy pequeños tienen esta conducta de aislarse. Y yo decía que no lo naturalicemos, sino que nos pongamos en este trabajo de observadores, ¿sí? Porque podemos descubrir circunstancias que no se animan los niños a contar algunas veces, aunque los niñitos, o niñas en ese caso, ¿no? Llegado a determinado momento lo comunican, ¿sí? Tal vez en los jóvenes es un poquito más reacio, ¿sí? Aquí seguro que se lo van a contar a algún amigo primero, ¿no? Y después a los padres, ¿sí?
por miedo, ¿no? Bueno, acá nosotros hagamos esa mirada. Ansiedad. Bueno, esto es una problemática que es actual, ¿sí? Las personas, bueno, casi ya está diagnosticada, la persona ha presentado momentos tal vez de incertidumbre, miedo, ¿no? Decimos una preocupación excesiva por determinados temas, ¿sí? Bueno, y esto ya es como imposible de manejarlo, ¿sí? Ya no es un nerviosismo común, sino que necesita una atención. Depresión, sí, bueno, acá tenemos, yo les he colocado normalmente cuál sería el síntoma. Hay una tristeza, pero que es muy, muy profunda, ¿sí? Hay desesperanza, hay como una especie de desinterés por actividades que antes les apasionaba o les gustaba, y allí empezamos a ver un cambio radical, ¿sí? Entonces, tengamos esa mirada, tal vez decimos nosotros filosa o con más atención. Bueno, en este caso, fíjense las alucinaciones. Bueno, aquí ya estamos hablando en este caso de una enfermedad de salud mental, ¿sí? Acá hay un diagnóstico que podemos tener, el más común es esquizofrenia, ¿sí? Normalmente si se trabaja en un centro terapéutico, vamos a tener muchas personas, ¿no? que tienen este trastorno, que necesitan, por supuesto, una medicación, porque ellos viven una realidad que no es la real, ¿no? Es la realidad que ellos consideran, ¿sí? Muchas veces es bastante imposible en una familia, ¿sí? Tener un contacto porque son discusiones, ¿no? Y acá necesitan medicación, ¿sí? Esto vamos a verlo también en su momento. Y podemos trabajarlo de manera conjunta cuando hablamos de los delirios, ¿sí? Porque ellos tienen, como dije recién, una realidad distorsionada, ¿sí? Eh, Esto da lugar ya a hablar de, como dije recién, salud mental, ¿sí? Pero ahí hicimos una mirada así, digo, muy, muy amplia, ¿no? De estos comportamientos, ¿sí? Eh, que cuando vemos estos temas, después muchos me dicen, ay, sí, porque estuve observando a mi familia, a mis hermanos, cuáles eran las actitudes que tenían. Bueno, está bueno, ¿no? Pero que no se haga ya costumbre, ¿no? Porque puede ser molesto, ¿sí? Cuando uno está estudiando estos temas, pasa. Miren lo importante, ¿no? Acá yo les he colocado la importancia de poder identificar y tratar. Esto es lo bueno, ¿no? Tratar esas alteraciones en el comportamiento, ¿sí? Bueno, yo dije, me cité allá en los niños, en el jardín, ¿sí? Porque ahí estamos a tiempo de poder prevenir, fíjense, todas complicaciones y poder mejorar la calidad de vida que va a tener ese niño tan pequeño, ¿no? Que es más fácil, es mucho más sencillo ayudar. Ya cuando la persona tal vez es un poquito más grande, complica a la familia, y porque son, como dije yo recién, son reacios, ¿no? Hasta en este caso podemos llegar a tener discusiones, ¿sí? Bueno, eh, hay agresiones, ¿no? Y en este caso muchas veces hay denuncias, si es en cuanto a la conducta, pero acá se cuida, ¿no? Se protege a la persona que tiene algún trastorno. Aquí es muy importante también que tenga un certificado
como que pueda avalar esa enfermedad, ese trastorno que tiene, ¿sí? Si no, aquí, supónganse, hay un ejemplo muy marcado. Tomemos una problemática como es el alcoholismo, ¿sí? Si yo hablo de alcoholismo, sabemos que está una problemática de la mano son las adicciones, o viceversa, ¿sí? Y si tenemos una persona que tenga un diagnóstico de esquizofrenia y nosotros tenemos tal vez una discusión familiar, vamos a decir, ¿no? Y esa persona es alcohólico, ¿no? Ocasiona disturbios en el hogar, gritos, golpes muchas veces. ¿Cuál será la reacción común? ¿No? Llamar a la policía, ¿sí? Bueno, en ese caso, esa persona va a ser tratada totalmente distinta, ¿no? Porque ella no puede ser alojada, supónganse, en una alcaldía, no, porque tiene un certificado y su conducta, ¿no? Es totalmente perjudicial, ¿no? Esa persona tiene que ser derivada al área de salud mental, ¿sí? Eh, bueno, y hacer un seguimiento, puede ser alojada ya con un tiempo, ¿no? Que se pueda estabilizar y si no, ya se hace una derivación hacia otros centros, ¿no? Si así no se pudiese, o tal vez si es eh, ambulatorio, puede seguir, ¿no? Con consultas, bueno, con un psiquiatra, ¿no? Con un psicólogo. Normalmente, cuando ya la persona fue alojada en salud mental, fue, ya está estable, eh, previo y las visitas a la familia, ellos ya se solicitan, ¿no? Un psiquiatra, ¿no? De seguimiento. Si no, no se hace, no se da el alta, ¿sí? Porque no podemos dejar a una persona sin una continuidad de medicación, ¿sí? Puede ser psiquiátrica o puede ser psicológica también, ¿sí? Aquí yo les he colocado, fíjense, el tratamiento puede variar, ¿no? Dependiendo del trastorno. Y acá tienen, ¿no? Se puede hacer terapias psicológicas, ¿sí? Las terapias farmacológicas que con la medicación, con las dosis, que los profesionales van a establecer con un esquema, ¿sí? Que seguro acá un familiar cercano es el que va a ser el encargado de poder administrar esa medicación, ¿sí? Normalmente una persona que tiene algún trastorno no lo puede hacer. Y aquí fíjense que yo he colocado dos formas también, ¿no? Que hablamos de educación y de entrenamiento, ¿sí? Que es imprescindible si no tiene una discapacidad invalidante que realice una actividad física, ¿sí? Porque esto, como siempre se menciona, permite, bueno, movimiento, tener una mente tal vez más amplia, más limpia, ¿no? Y bueno, y si se da la posibilidad de realizar diferentes talleres, normalmente es la parte manual, ¿sí? Que ya sea tal vez pintura, cerámica, baile, ¿no? Que ayuda a o complementa las terapias, ¿sí? Eso es cuando hablamos de, bueno, de personas que no tienen ninguna discapacidad, como dije, invalidante, ¿sí? Así hicimos una pequeña miradita, ¿no? De las alteraciones del comportamiento, ¿sí? Ustedes si forman parte
de un gabinete las van a observar, ¿sí? Y tenemos tiempito, ¿no? De poder ver, cuando nosotros hablamos ya de las dificultades en el aprendizaje, que yo les comentaba, ¿no? Que están bastante relacionadas, ¿no? Con las dificultades en cuanto a la lectura, ¿no? Como decía yo, la escritura, y bueno, cuando ellos tienen que aprender las malditas matemáticas, como dirían muchos de los niños, ¿sí? Bueno, es cuestión de encontrar un profesional, un docente que tenga pedagogía, ¿no? Y haga agradar y no se conviertan en malditas matemáticas, ¿sí? Pero algunas veces vamos a hablar de estas dificultades que no pasan simplemente porque no te agrade, ¿no? Sino porque hay un impedimento. Fíjense, nosotros vamos a decir que son problemas de adquisición o habilidades académicas, ¿sí? Incorporando tal vez una terminología más, bueno, técnica. Fíjense, tenemos la lectura, tenemos la escritura, que decía yo, las matemáticas y el procesamiento del lenguaje. Acá vamos a tener personas, o niños especialmente, que su lenguaje no es el correcto, ¿sí? O tal vez algunas letras, ¿sí? Que las más comunes son la dificultad de poder mencionar la letra R con la letra D, ¿sí? Bueno, acá necesitamos el acompañamiento de otro profesional que es el fonoaudiólogo, ¿sí? Que va a acompañar a ese proceso. Y después tenemos ya las de nivel intelectual, ¿no? Que bueno, están relacionadas ya que la persona no tiene las facultades para llevar un estudio o poder retener, ¿sí? Eh, Justamente mencionando a la escritura, a la lectura. Y hoy, hoy ya hace un tiempo, las escuelas públicas tienen la admisión, ¿sí? A niños que presentan estos trastornos, ¿sí? Eh, no se hace una diferenciación. Los niños que presentan una dificultad los dejamos a un lado, los enviamos y los anotamos en una escuela para personas con capacidades diferentes. No, no, son incluidos, por supuesto, con su profe, que va a acompañar, ¿no? Que va a tener un contacto con el docente, que van a hacer que las clases sean tal vez más prácticas, mucho video, ¿no? Mucho gráfico, mucho dibujo, imagen, y no tanto texto, ¿sí? Porque justamente los niños aquí pueden ver esa imagen y sacar sus propias conclusiones, y ellos nos pueden explicar lo que están observando y lo que están entendiendo. Y a partir de allí, el docente, bueno, que tiene todas sus herramientas, sus metodologías, hace ese trabajo, ¿sí? En mi caso, yo trabajo en una escuela que es integral, ¿no? Y tengo muchísimos alumnos con capacidades diferentes y tienen, ¿no? Estas dificultades, ¿sí? Y es buenísimo ver el avance que ellos tienen. A mí me encanta porque los veo en primer año, en segundo año, los volvemos a encontrar en cuarto, en quinto año, y observé unos avances, pero espectaculares, ¿no? Donde antes había una dependencia total de ese docente o de uno mismo, ¿sí? Porque se establece una relación bastante linda, ¿no? Con los alumnos y después los ves, son totalmente independientes. Fíjense acá, ¿no? Vamos a ver las dificultades inesperadas, decimos, ¿no? Bueno, aquí nosotros vamos a observar, como dije,
en aquellos niños, ¿no?, que tienen esas dificultades para aprender. Ay, un tema, las tablas, ¿no? Un gran tema que seguro, tanto si ustedes son mamás o tal vez tienen algún niño, o a ustedes mismos, ¿no? Nos ha pasado en algún momento esta dificultad, ¿sí? Pero es bueno observar con, con ese tema si se profundiza, ¿sí? Yo sé que las tablas es complicado para todos, ¿no? Pero si esto se hace ya más asiduo, ¿no? Necesitamos, bueno, un acompañamiento, que decimos que es la persistencia, ¿no? Acompañar a esa familia en ese caso. Miren aquí, ¿no? Nosotros vamos a hacer una diferencia entre las habilidades esperadas y el rendimiento, ¿sí? Acá decimos que hay una brecha entre el nivel esperado de rendimiento y aquello que el alumno puede lograr. Pero acá, ¿qué hace falta? Un diagnóstico, ¿sí? Para que nosotros podamos evaluar ese rendimiento, ¿sí? Que muchas veces es lento, ¿no? Pero como siempre yo digo, lento pero seguro, ¿sí? Y no que sea rápido y que sea totalmente provisorio en ese caso. Y aquí van a ver los diferentes tipos, ¿sí? Hasta acá vamos a ver, no vamos a profundizar más, así usted no se junta dos temas y no se complica también, ¿no? Al momento de rendir o de mezclar los módulos en ese caso, ¿sí? Donde yo les contaba, a ver si pueden ver ahí la imagen, espero que sí, donde van a ver los tipos bueno, de problemáticas, en este caso de aprendizaje, ¿sí? Fíjense, tenemos la más común, que es la dislexia, que es la dificultad al momento de leer textos, ¿sí? O de leer simples palabras en algún momento. Hay una dificultad, entonces aquí hay que tratar. Después tenemos esto, ¿no? La disgrafía, que es la dificultad al momento de la escritura, ¿sí? Donde aquí hay muchas veces que se naturaliza que los niños aprendan de memoria la ubicación de las letras. No, no está bien eso, ¿no? Acá hay que tratar. Y después tenemos esta, ¿no? Em, que es muy observada, ¿no? Que es la dificultad cuando o sea, los niños tienen que estudiar matemáticas, ¿no? Y fíjense acá, en el trastorno del desarrollo del aprendizaje. Esto lo vemos em, hoy en día más en el jardín de 4 y de 5, porque ya los niños ingresan al primario, ya sabiendo, ¿no? Por supuesto, leer, escribir, ¿sí? Antes, no, lo observaban los docentes en el primer grado, ¿sí? Eso es lo bueno de que los niños tengan una estimulación temprana, ¿sí? A los 3 años, 2 años, cuando son muy bebitos, que se haga esa estimulación. Es notorio cuando ellos ingresan al jardín y luego, ¿no? Cuando ya ingresan a la primaria. Es muy marcado, ¿no? Entre aquel niño que fue estimulado, eh, bueno, con anterioridad y aquel niño que no lo has realizado, ¿sí? Esas son las problemáticas más comunes, ¿sí? Y después, bueno, nos queda que veamos qué pueden hacer los padres, ¿no? Y educadores para ayudar en estos procesos, los tratamientos que nosotros podemos aconsejar. Vamos a ver después ya otra problemática que es el fracaso escolar y todo lo que yo les conté, ¿sí? Los trastornos alimenticios, violencia social, ¿no? Tenemos que
profundizar cada una, la física, la verbal, la psicológica, ¿sí? Después tenemos la sexual también, ¿no? La estructural, bueno, tenemos muchos temas para que conozcamos, ¿sí? Esas las vamos a ir viendo seguro y nos vamos a poner como objetivo tal vez la próxima clase ver las que que me van a faltar ahora, ¿sí? Pero voy a dejar, eh, les puedo dejar el material, si quieren que les deje el material como para que ustedes lean o esperamos. Rindan, nos enfocamos en las metodologías y después avanzamos. A ver qué me sugieren. O yo, si quieren, se los habilito. No hay problema. Sí, a ver, ¿me dicen? ¿Qué hago? Mejor, dale, Gladys. Así te anticipas y vas haciendo una lectura, ¿sí? Del material y siempre puedes anticiparte, hacer apuntes, eso es muy bueno. Y, bueno, platar, un platar eso, ¿no? Eh, bueno, diría yo, digital, no gastes tanto. No gastes tanto. O tal vez viste que es más cómodo el papel. La verdad que uno puede subrayar, utilizar su técnica de estudio, que es mucho mejor, ¿sí? Eso, hoy en día los chicos lo digital, pero tal vez nosotros, a mí me gusta el papel. La verdad, me quedo con el papel, donde yo puedo, decimos nosotros, mascar la información, ¿sí? Y me queda ya para que lo utilice en algún momento, ¿sí? A ver, ¿qué me dice? Ajá, eh, bueno, metodología, sí, sí, sí. Y dale, bien. Bueno, muy bien, como ustedes lo deseen. Yo lo dejo habilitado y vos decidís, Candela, ¿sí? Ahí se los voy a dejar ahora. A ver si no me olvido. Y mañana les dejo habilitado el cuestionario varios días. Se los dejo sábado, domingo, lunes, hasta el martes, todo este fin de semana largo, así ustedes lo realicen, ¿sí? Y nos vamos a encontrar el próximo viernes, así podemos terminar todas estas problemáticas, ¿no? Que son muchísimas, pero cada una tiene, ¿no? su característica y hay que estudiarlas, ¿sí? Por si ustedes forman parte de estos equipos. Ahí se los dejo habilitado. Mm, a ver, ahí estamos. Esperen un momentito. La clase no se las dejo, les dejo el material, ¿sí? Así, en realidad, la clase es la síntesis que yo realizo, que me utilizo para que ustedes puedan seguirme, ¿no? Y ir observando la continuidad del material, ¿sí? Pero ahí está, ahí la tienen listo para que puedan leerlo y habilito las metodologías de intervención. Mañana, tipo 6 de la tarde o antes, les mando un mensajito al grupo que ustedes pueden ingresar. Ahí está. Buenísimo. Bueno, me voy, porque debo continuar en un ratito, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana, ¿sí? Que disfruten y que les vaya súper bien en las metodologías. Hagan esa mirada profunda, ¿no? Porque eso les va a permitir después hacer el trabajo de aplicación, ¿sí? Bueno, me voy. Que tengan un lindo fin de semana, ¿sí? Nos vemos. Después, si quieren, podemos debatir, pueden participar ustedes, ¿no? No es obligatorio, ¿sí? Si quieren, dan ejemplos, vivencias que tengan, pero no se sientan obligadas, ¿sí? Eso es una decisión personal, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos, muchas gracias por estar. Nos vemos.